Hey, ¿qué tal, fanáticos de los videojuegos? Les habla el perezoso medieval. El día de hoy tenemos un video muy especial, porque vamos a hablar sobre la nueva opción que viene en el juego para poder ver el alcance de los edificios. Los edificios que tiran flechas, obviamente. Esta nueva opción se activa en esta ventanita de acá del menú. Van a opciones, en la pestaña de partida y donde dice indicador de rango de construcción. Tienen que elegir la opción de mostrar siempre, o también pueden elegir mostrar solo al seleccionar el edificio. Vamos a ponerlo en mostrar siempre. Después tienen que ir a la sección de interfaz y en donde dice color de la cuadrícula del terreno deben poner ya sea negra o blanca, dependiendo del color que quieran que sea el color de la línea. Yo la voy a poner negra para que se pueda ver sobre la nieve. Y listo. Aquí está la línea de la nueva opción. Las otras líneas que aparecen son las del mod de Mandala. Ustedes podrán recordar que existe un mod que te permite ver el alcance de los edificios. Este mod fue muy polémico en su tiempo. Y si quieren saber cómo instalarlo, les dejo el video en la descripción de cómo instalar mods. Y la principal diferencia que se puede notar con el mod de Mandala y en la nueva opción que viene en este juego ya por default, es que el mod de Mandala no es muy preciso en el alcance de las flechas, de dónde van a caer las flechas. Por ejemplo, en el centro urbano se puede ver que el mod de Mandala, el alcance lo está dibujando más bien como un cuadrado con las esquinas un poco curveadas, mientras que la nueva opción sí es un círculo y sí muestra el verdadero rango de las flechas. La segunda diferencia que se puede notar entre esta nueva opción y el mod de Mandala es que si el edificio desaparece del campo de visión, a veces desaparece completamente las líneas del alcance de las flechas, mientras que con la nueva opción esta línea perdura, aunque no se vea el edificio. La tercera diferencia, y es una de las más importantes, es que en el mod de Mandala te mostraba todos los alcances posibles del edificio, porque no tomaba en cuenta la tecnología que llevabas investigada hasta ese momento. En cambio, con la nueva opción de ver el alcance de los edificios, la línea del alcance va creciendo conforme desarrollas las tecnologías. Ahí está la primera, ahí está la segunda y ahí está la tercera. Como pueden ver, ya no tienes que andar adivinando, sino que ya directamente te muestra el alcance de los edificios. Y bueno, como les comenté en un inicio, este tipo de opciones que se le agregan al juego son muy polémicas, pero a mi parecer está muy bien que se agreguen al juego. Es muy parecido a lo que hicieron con la cuadrícula. Si recuerdan, la cuadrícula también era un mod y la agregaron al juego. Ahora ya tú puedes elegir si colocar la cuadrícula o si no colocarla y ya la puedes ver. ¿Y por qué considero que esto es bueno? Porque antes estaba este debate de que si era legal, si no estaba permitido, si debería ser permitido en partidas puntuadas o en torneos. Pero ahora, si todo el mundo tiene esto a su disposición, si no es necesario ni siquiera instalar mods, si solamente con entrar a la barra de opciones y activarlo ya lo pueden ver, entonces está muy bien porque ya cualquier persona lo puede usar y de todos modos ya había gente que lo está usando. Entonces qué mejor que ya todos lo puedan usar de una forma más fácil y ya de forma oficial como parte del juego. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Bueno, eso es lo que yo opino y esas son las principales diferencias del mod con la nueva opción para ver el alcance de los edificios. ¿A ustedes qué les parecen estas nuevas opciones? Los quiero leer en los comentarios. También los invito a que se suscriban a mi página de Facebook. Y también creé hace poco un TikTok en donde estaré subiendo memes de Age of Empires. Los veo luego. Nos vemos.